¿Qué tal, sofistas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos de manteles largos y Dieguito nos va a hacer favor de presentar. Ahora sí, ya tocaba, señoras y señores, una entrevista de veras. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Laura Ballesteros. ¡Un aplauso! ¡Laura Ballesteros en la casa! ¡Venga! ¡Familia sofista! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. No hay más presentación que la que ya dio Diego, que estaba, pero neta, ávido de que llegara alguien de Movimiento Ciudadano y que enarbolara la bandera con ese orgullo que él siempre prolifera hacia este podcast. Estaba muy cargado hacia otros cosas que nadie quiere, ¿no? Muchas gracias por venir, Laura. Gracias por invitarme. De verdad te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, espero que se sienta cómoda porque ya le dijimos que también han venido muchas personas, pues también medianamente importantes. Mucha gente del PRI, dicen por ahí, está muy cargado y muy sesgado hacia ese lado, dice Dieguito. Son los que aceptan Me venir. hacían venir. Me hacían venir. Hasta que le marcamos a Diego y le dijimos, oye, ¿no tienes a alguien interesante, guapa, inteligente, que esgrima bien acerca de lo que está pasando hoy en el país? Y nos dijo Laura Ballesteros. Y vamos a ver y que... te metiste también de las mejores legisladoras, de las mejores líderes de mujeres nacionales. O sea, sí, me pediste específicamente un perfil como Lau y dije nada más. No, pero te diste grasa. grasa, hermano. O sea, considero yo que del Congreso del Grupo Parlamentario de MC es la mejor. Es la- Politóloga de agosto igual que yo. O sea, Sí, ya, qué dádiva y todo, ¿eh? Oigan, pues nada, me permito decirles que hoy vamos a tener una entrevista un poquito, pues nada más que calurosa en algunas preguntas, en otras no tanto. Ahorita voy a leer una parte de tu perfil curricular que me interesa nada más como en lo conducente. Sobre todo porque me interesa, pero primero la primera pregunta con la que empezamos este podcast para cualquier político que llega es ¿cómo es tu primer contacto con la política? ¿Te consideras una persona que empieza a vivir la política desde el estudio de los libros de la ciencia política, de los sistemas sociales, marxismo, capitalismo, que también luego congenian un poco con los económicos? ¿O una persona que llegó a la política a raíz de una vocación que siente y se va empapando y le van haciendo como que pues sí, ese fuego interior de poder llegar a las personas en las calles? ¿Cuál de las dos es por la que te decantarías? Yo sé que va a haber un intermedio, pero ¿cuál es la más? Bueno, es que nosotros siempre planteamos la tercera vía, ¿no? O sea, nosotros no nos gustan las dicotomías. Ok. Pero la verdad es que la pregunta es muy precisa porque sí me mueve una vocación de servicio desde muy niña. La aprendí en mi casa, mis papás son médicos, los dos, y siempre muy entregados al servicio para los demás. En algún momento pensé si estudiaba medicina o no, porque era una manera también de darle a la comunidad. Mi papá, por ejemplo, médico del IMSS, fue el jefe de la unidad de pediatría del Hospital La Raza prácticamente 30 años, y los viernes daba consultas gratis en la casa. Okay. O sea, todo el viernes estaba dedicado para que fueran los niños de la comunidad y daba consultas gratis. Y así crezco sabiendo eso, ¿no? Mi mamá médico geriatra, o sea, lo contrario a mi papá, también con atención gratuita para la tercera edad casi toda su vida. También médica del IMSS. Pero algo me llamaba hacia la cosa del poder. Mi abuela se dedicó, es la única, todos los demás están dedicados a la cosa médica. Mi abuela materna fue la única que se dedicó a lo político, en el IMSS también. Ella fue directora administrativa del IMSS muchísimos años, casi 20, ¿no? Okay. 20, 25 años. Eladia González Torres. Y la veía yo, siempre la acompañaba, a mí me cuidaron, o sea, vengo de matriarcado, entonces a mí mi abuela, mis dos abuelas y mi mamá, pues tuve la fortuna de tener 3 mamás. Y acompañaba mucho a mi abuelita al trabajo, entonces la veía y como que esa cosa me llamaba mucho la atención. Mi abuela llevaba, entre otras cosas, la relación con los sindicatos, por ejemplo, como directora general del IMSS de administración, y me llamaba mucho la atención y entendí como desde aquel entonces cuando la veía a ella, primero que pues era muy normal ver a las mujeres en posiciones de poder, tomando decisiones y mandando, liderando y compartiendo con la comunidad también una misión. Ella era profundamente social. Venía del PRI, Okay. Hablando del PRI. Y fui como eso, lo normalicé desde muy pequeña, es lo que quiero decir. Entonces la cosa del poder nunca ni me fue ajena ni me asustó, porque la viví desde muy pequeña. Y entendí que había una gran posibilidad desde lo político de cambiarle la vida a la gente, atendiendo una escala mayor. O sea, es decir, ver a mis papás atendiendo a la gente en los consultorios y dando mucho para la salud de la comunidad era fundamental, pero también al mismo tiempo ver del otro lado que con una acción podías llegar a 1 millón de personas y no nada más a 5.
Sí. Eso fue lo que me empezó como a meter más en el oficio del poder y de decidir que mi vocación de servicio la iba a poner ahí. Ok. Sí, porque hablando de esta vocación de servicio que siempre platicamos, como que muy introductorio de este tipo de podcast, y lo voy a decir porque pues, somos humanistas, somos de corriente humanista, más yo y este brother, de repente compartíamos mucho, o sea, Freud, que está detrás de cámaras, para los que ya lo conocen, y el nuevo del chalequito también lo comparte así. ¿No? Pero lo que trato de decir es, ¿cómo ves hoy en día? Y esta es una pregunta que creo va con jiribilla, si lo quieres ver así, el tema del populismo como forma de hacer política, ¿no? En el sentido de que Andrés Manuel va siendo pionero de este tipo de forma de hacer política, de quitarse la investidura, abocarse a las causas sociales, pero más desde un lenguaje un poquito más abierto, más asequible, un poquito, no sé, ¿no? Y qué tan importante hoy en día es la búsqueda de la verdad en el político, en este contexto que estamos viviendo hoy en el país, respecto a la mentira que insistentemente se ve en el país, y hay que decirlo también por una falta de educación de nuestra población que no tiene la culpa de ello, pero que sí al final se van creyendo mentiras repetidas que, como dicen por ahí, una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad sí está dentro de los principios del movimiento ciudadano. O sea, ¿en qué perfiles los ves más fuerte? A ver, yo no estaría primero de acuerdo con que la gente no educada no sabe lo que quiere, ¿no? Yo creo que eso ha sido una de las mentiras que el neoliberalismo ha puesto sobre la mesa y que ha permitido que avancen proyectos tan poco estructurados en términos de propuesta de Estado como es el de Morena y su representación de la posverdad. O sea, el hecho de que por un lado te presenten una propuesta bien neoliberal, bien conservadora, que no le hizo bien al país en muchas cosas, sobre todo en materia social, y que ha hecho que la gente hoy esté muy clara que no quiere volver a eso nunca más. Al no presentar una propuesta sólida y buena desde ese lado y estar solamente golpeteando y torpedeando, no solamente a Morena y al régimen, sino a la gente que vota por ellos y a la gente que está buscando una mejor alternativa, pues eso los aleja cada vez más de la población y eso hace que Morena se vea como los estadistas que no son. Okay. Entonces, por supuesto que nosotros por eso siempre hemos dicho, este país necesita una tercera vía, necesita una alternativa que plantee un futuro socialdemócrata progresista, de derechos, con una agenda social muy robusta. La gente claro que sabe lo que quiere. Pero ¿cómo le haces entender a alguien? Yo te voy a decir dónde sí está la verdad. O sea, la verdad está en la agenda social que la gente hoy te está diciendo, sí la necesitamos. Yo estaba viendo ahora las encuestas de aprobación de Claudia y cada mes sube 2 puntos, ¿no? Y cuando ves por qué, porque la gente ya, ¿por qué? No entiendes que la gente no sabe. No, la gente sí sabe. La gente te está diciendo exactamente qué necesita, pero no los están escuchando del lado que querían ser una oposición. Nosotros, al final, nunca nos hemos proclamado como una oposición. Nosotros somos una alternativa de futuro para el país. ¿Por qué? Porque los opositores se quedarán en eso, siendo oposición siempre a un gobierno, y nosotros vamos a gobernar. Nosotros sí estamos llamados a gobernar este país y lo vamos a hacer, como lo demostramos en el 27 y en el 30, en la elección presidencial. Pero para eso hay que escuchar a la gente. Entonces, regresando a tu pregunta, te diría, la verdad para Movimiento Ciudadano está en las causas, está en los colectivos que las enarbolan, está en la gente y en sus necesidades, en una agenda social que es fundamental para México. ¿Por qué la gente hoy apoya el proyecto de Morena como lo apoya? Y lo veía en las encuestas de popularidad de Claudia. El 83% de la gente que la apoya, él es por los programas sociales. Y te lo dice con mucha claridad. Entonces, claro que había un reclamo, yo creo, que México, pues, la clase política le está en deuda. Porque los que estaban antes lo hicieron muy mal, porque los que están ahora lo están haciendo mal y porque se necesita presentar una alternativa. Y lo que nosotros vimos del México nuevo en el país durante la campaña, lo que fuimos a ver a las universidades, lo que vimos y nos encontramos en las redes sociales, fue este país de jóvenes que sí están dispuestos a tomar el país y su gobierno en las manos. No me quiero alargar, pero es que en esta reflexión de decir, es que los pobres no saben lo que quieren. No lo dije así, que los jóvenes no participan. Okay. En esos dos planteamientos te diría, ese no es el México en el que ni creemos en Ciudadano, ni es el que tenemos, porque nos ha tocado trabajar y ver otra cosa. Ok, sí, no, te entiendo perfectamente, pero no, yo no lo dije en esa tesitura, no lo dije que la gente que no tiene dinero, nunca mencioné, ni analogué, ni relacioné, ni que guardaba relación con que no tenía conocimiento de, sino que simplemente hay veces que la gente no va a entender qué es una postura socialdemócrata, cuáles son las políticas sociales, que sigue esta corriente. O sea, lo he platicado miles de veces en una tertulia, una plática entre amigos así
en una mesa y platicamos, güey, es que ni siquiera podemos llegar a esa altura de diálogo político porque la persona no va a decir, sí, es que la derecha sí tiene más. ¿Qué es la derecha primero, no? O sea, en México no existen ideologías políticas. Pero yo no sé quién quiere introducir esa conversación con la comunidad, o sea, si es de interés para alguien resolverle los problemas a la gente desde ahí. O sea, la gente lo que está esperando son resultados, son programas de gobierno concretos, es honestidad. O sea, claro que la aprecia, claro que la quiere y claro que tiene información y que la quiere. El otro día, de las muchas anécdotas que podría contar al respecto, hicimos unos materiales de apoyo, unos gráficos muy grandes sobre el tema de la desaparición del INAI. Okay. Que hemos peleado muy fuerte por defender el derecho de todas las personas, de que todas las personas tengan todos los derechos, y el derecho al acceso a la información y la transparencia es fundamental, ¿no? Y lo defendimos. Aquí sí no tiene nada que ver con la derecha y con la izquierda, que es un poco lo que te diría. O sea, nosotros sí hay batallas, como la del Poder Judicial también, que las hemos dado y nos hemos plantado frente al régimen con mucha fiereza, mucha más fiereza que la que ha tenido el PRIAN. La verdad, o sea, hay que decirlo con mucha claridad. La batalla que hemos dado... Pero ahí te puedo interrumpir rapidísimo. Pero vas para acabar la idea del metro. Entonces, a ver, nos metemos con estos gráficos, unas mamparas grandes que mandamos a hacer, claro, donde explicábamos lo de la toma del INAI y por qué estaba mal. Y nos metimos al metro porque yo me muevo en transporte público, me muevo en bicicleta. Yo no creo que un gobernante tenga que ver la ciudad en donde vive a través de un espejo retrovisor con 4 llantas y un chasis encima y no se entera nunca de lo que pasa en ningún lado. Por eso nunca los políticos le meten dinero al transporte público, porque no lo usan. Se vive en la calle. Y ahí traíamos, es que era muy visible, es lo que te quiero decir, y toda la gente que entraba y subía del vagón se quedaba leyéndolo, nos hacía preguntas. Los usuarios del metro, que es el ciudadano de a pie, claro, ¿no? Entonces, pues no, esta cosa que me digan, pues no les interesa y no quieren saber, eso es una mentira. Eso sí es parte de este gran espectáculo que ha montado estas dos polarizaciones en la posverdad. Va, ahí te va la otra pregunta. Pero querías preguntarle. Sí, quería preguntarle esa parte. Entendiendo esto de que, o sea, no es la realidad de México el que no haya personas que quieran, o sea, que no quieran conocer qué está pasando en su país. No, eso yo también me queda claro que no. Pero sí es una realidad hoy en día que sí hay un cierto fanatismo hacia ni siquiera Morena, hacia Andrés Manuel. O sea, y ahí pues ya no hay racionalidad en lo que decimos. Pero lo que quería abordar contigo es Movimiento Ciudadano. ¿Cuál es esa tercera vía de la que hablas? ¿Cuál es la llave concreta o más bien estas propuestas concretas que ustedes enarbolan para poder ser, ya sé que tú me dices que no oposición, sino para estar en el poder o para poder, más bien un equilibrio democrático, ¿no? Recuperar otra vez el ejercicio de contrapesos en la Cámara, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir hoy en día? Mira, para nosotros lo dijimos además durante toda la campaña con Maynes, lo recogimos de las universidades y lo hemos trabajado en nuestra plataforma socialdemócrata por muchos años. Tenemos pues el honor de caminar con gente, intelectuales de la tercera vía del país durante muchísimos años, como es el caso de Mauricio Merino, por ejemplo, que nos ha venido a generar toda una plataforma junto con el doctor Alejandro Chanona, que está ahorita como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la propia Marta Tagle, o sea, Dante Delgado, por supuesto, y el propio Maynes, te lo cuento como este proceso que ha sido la construcción de nuestra plataforma socialdemócrata, en donde hemos venido recogiendo desde sus cimientos lo que es una tercera vía para México. Y en la campaña presidencial fue uno de los momentos más importantes para la consolidación de esta plataforma, porque nos permitimos ir a escuchar a más de 50 universidades y con ello 2,000 chavos por universidad, de lo que están ellos también planteando y lo que están buscando para el país. Y número uno, estamos buscando una agenda social profunda. Estamos buscando una agenda de construcción de paz y justicia profunda. Y estamos construyendo también una plataforma de igualdad profunda dentro de un esquema del México Nuevo, que es como nosotros le empezamos a llamar desde la campaña presidencial, ¿no? Entonces, un México con paz y justicia, un México con igualdad, y por supuesto que un México con equidad. Y ahí hay agendas muy ambiciosas. Nosotros estamos planteando la agenda laborista más ambiciosa de México, porque somos laboristas, porque sabemos que además el ciudadano de a pie está tremendamente, le queda de ver el Estado en todo. Somos el país que más horas trabaja del mundo.
de la lista de la OCDE. Por eso estamos luchando por la reducción de la jornada laboral, que vaya de estas hoy inentendibles 48 horas hasta las 40, 42 horas como las estamos planteando. De hecho, vamos por las 40 horas en un planteamiento formal. Estamos buscando también que tenga más vacaciones la gente. No es posible que viva para trabajar y que los empleadores no tengan como esta dinámica de futuro moderna en donde se sabe que un trabajador que tiene derecho al descanso, porque es el derecho al descanso el que se tiene que reivindicar, pues también rinde más, pero es una persona más completa que pasa tiempo con su familia, que construye mucho más tejido social, también participando en su casa, con su familia y en su comunidad, y no nada más viviendo para trabajar. Ahí conseguimos las vacaciones dignas, por ejemplo. Queremos también un sistema de cuidados que le entre al corazón de la igualdad. Fíjate, parece que no, porque no se habla de esto. Pero el corazón de la agenda de igualdad para las mujeres en este país es la agenda de cuidados. Porque hoy está absolutamente delegada hacia las mujeres el trabajo de cuidados. Y eso tendría que ser compartido, pues porque esto es de dos para empezar, ¿no? Y porque además, pues las mujeres no pueden ser lo que quieren ser si solo se dedican al trabajo del hogar. Sí. Y además que no es remunerado, ¿no? Entonces ahí tenemos una agenda de cuidados ambiciosísima, haciendo un planteamiento para un sistema nacional de cuidados, pero lo que les quiero decir al respecto es que logramos, por ejemplo, esta licencia de paternidad. Porque la agenda de cuidados inicia también ahí. Entonces ahora el hombre, papá, puede también pedir su licencia cuando nace el niño y empezar a hacer también su labor de cuidados. Entonces, son ejemplos de estas labores, de estas agendas laboristas ambiciosísimas, como una traducción así directamente de lo que sí estamos buscando impactar con la gente en su vida diaria, en su casa, en su conversación diaria, etcétera. Sacamos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del país, una agenda en donde he estado yo absolutamente involucrada desde hace 15, 20 años en la Ciudad de México y luego a nivel nacional. Traemos también, por supuesto, esta agenda ambiciosísima climática, ¿no? Sí. O sea, si no hay planeta, no hay futuro. Y hemos buscado tener una agenda de financiamiento climática ambiciosa, con la construcción de resiliencia, con adaptación, mitigación, agua, ¿no? Las próximas guerras, ¿no? O sea, es decir, ahí están los temas de futuro y lo hemos venido trabajando de la mano de los jóvenes, que siempre hemos dicho son nuestros jefes, y de los niños, porque se ha logrado también construir por parte del Movimiento Ciudadano a partir de Maynes y la campaña presidencial, también una vinculación hermosa con las infancias, con las infancias mexicanas. Ahí, digo, hay todo el podcast aún para hablar de la agenda política, de los éxitos que has tenido en el legislativo, que pues yo sí los tengo estudiados, me encanta saber todo lo que has alcanzado, Lau. Creo que también en la parte laborista, un éxito logrado fue la Ley Silla, que también claro, la Ley Silla, otra parte, otra perspectiva de las jornadas laborales que no alcanzamos a ver, pero que muy a bien... Hasta que la dignidad se haga costumbre. Imagínense que nosotros aquí, ni siquiera una silla para sentarnos en hora y media de charla, pues es un trabajo al final lo que estamos haciendo. Pero la gente en las gasolineras, en las tiendas de autoservicio, los vigilantes, las trabajadoras del hogar, ni una chingada silla para poder sentarse y descansar. O sea, eso te habla de cómo está la cosa tejida atrás en un país donde los privilegiados nunca le abrieron la puerta a los demás, ¿no? Y que, venga, en 10, 15 minutos pues ya sacaste nada más una probadita. Yo ya estoy amando este capítulo. Se vino a dar grasa política. Eso no más escucho. Yo digo, por fin. Lo está haciendo bien, güey. Mano, oye, sí lo está haciendo bien, ¿no? Pero todavía no le pego, aguanta. Allá, mano. Para allá voy. Más allá de la personalidad política, porque a ver, esta parte de la vocación de servicio es una pregunta que me gusta a mí mucho hacer en el podcast. La vocación de servicio y lo exigente que es el ámbito público nos dibuja como una personalidad casi 100% política, lo cual pues no puede ser más alejado de la verdad, porque pues también somos personas, también tenemos cosas que hacer. Ahorita hablamos fuera de cámara que un descanso para ti ya es necesario, querida. ¿Quién es Laura fuera de la investidura política de diputada? ¿Qué es lo que mueve a Laura? ¿Qué es lo que le gusta? Sus hobbies. ¿Cómo te podrías describir, querida Laura? Pues soy mamá, para empezar, ¿no? Soy mamá de un niño espectacular que se llama Emilio, que tiene 5 años, que es la razón de ser y de existir para mí. Yo no quería ser mamá, no lo tenía en mis planes, tampoco me quería casar y acabé haciendo las dos cosas. Y la verdad es que no sé si nací para ser mamá,
o sea, ese instinto maternal que de pronto sí veo, porque sí hay mujeres o papás que tienen muy claro como esa vocación para ser padres. Yo no, pero creo que sí nací para ser mamá de Emilio. Y eso lo tengo como muy claro desde el primer momento que lo tuve en mi vida. Y sí lo digo por delante, lo echo por delante, porque pues sí de repente nos ven arriba, abajo y aquí y allá y en todo, la ajonjolí de todos los moles siempre, pero como que poco se ponen a pensar, sobre todo con las mujeres que cargamos con las labores de cuidado, volvemos a eso otra vez, que tenemos todo otro trabajo además de este que estamos haciendo, que es cuidar a nuestros hijos, como es mi caso, ¿no? Y que cuando a mí alguien llega y desde el patriarcado, porque normalmente estos comentarios siempre vienen desde el patriarcado y me dicen que la política no es personal, pues la verdad es que no hay otra cosa más que mandarlos al demonio cada vez que alguien te hace ese planteamiento, porque ¿cómo no va a ser personal la política si mi costo de oportunidad de estar todo el día, 24 horas sirviendo al país, es quitarle tiempo a mi hijo? Claro. O sea, ¿cómo no va a ser personal? No hay nada, no conozco nada más personal que eso. Siempre el costo de oportunidad para las mamás trabajadoras va a ser, o sea, o le das tiempo a esto o le das esto. Digamos y el que sacrificas ese tiempo con tu hijo para poderle dar a la nación, para al servir Estado. al país, claro. Pero también servir al país implica criar. Claro. Y hacerlo además con ternura radical y criar una nueva mentalidad en este país de hombres. Tengo un hijo varón, ¿no? De hombres que piensen distinto, de hombres feministas que sostengan cosas distintas a lo que hoy el patriarcado charro hace en México, ¿no? Que venga la igualdad y la libertad como se tiene que hacer para las mujeres. Sí nos toca, y nos toca desde la casa igual, ¿eh? Cuando tú ves así un cuadro del macho así perfecto de diccionario, atrás hay una madre y un padre que estuvieron cultivando eso todo el tiempo, ¿no? Entonces, son dos trabajos muy importantes para mí, el servicio al país y el cuidado y la crianza de Emilio. Y luego además, pues a la hora que pueda, ¿no? Yo siento que ahí vamos. Emilio es un niño muy feliz, pero siempre es parte de mi principal preocupación no quitarle de más la crianza a un niño pequeño de 5 años, ¿no? Soy muy amiguera, súper amiguera, soy muy sociable, soy súper platicadora, hago amigos hasta en la cola del metro, ¿no? Y de las tortillas. Me gusta mucho hacer ejercicio, soy muy activa, entonces todo el tiempo me tengo que estar moviendo. ¿Practicas algún deporte? Sí, he jugado básquetbol toda mi vida, me encanta. Un balón de básquetbol y una canasta y me vuelvo loca. Corro mucho, tiene ya casi 20 años también que soy corredora. Entonces, maratón. Sí, todo medio maratón completo, las carreras. Ahora viene la de los ¿cómo se llaman estos animalitos hermosísimos? Los capibaras. Viene la carrera de los capibaras en noviembre de 5 kilómetros y también hay una carrera infantil, entonces yo creo que me voy a llevar al Emilio. Soy melómana, me encanta la música. Mucho. ¿Qué tipo de música te gusta? Rockera, soy muy rockera. Eso. Okay. Pero en general aprecio toda la música porque creo que toda tiene su encanto. De un año para acá, muy reggaetonera. La verdad es que tardé en entrarle, sí. pero ya que le di el golpe no me desagradó. ¿Banda? ¿Nada? Me encanta la banda. Sí, claro, porque además soy de familia norteña. Mi mamá es tamaulipeca. Y criada en Nuevo León, en Monterrey. Pero viste en Querétaro, ¿no? Algo leí Yo que... nací en Querétaro. Okay. Pero mi papá es zacatecano y mi mamá tamaulipeca. Entonces, pues, norteños, ¿Te gusta todos. la banda? Me gusta la banda favorita, no de banda, de rock, de lo que sea, ¿cuál es? De rock, pues a ver, tengo muchas, y sí es una pregunta siempre muy difícil, pero te diría que quizás el rock en español puede ser lo que más me gusta. Me encantan las ultrasónicas, me parecen fantásticas. Me gusta mucho, ya más fresoncillo Zoé. Me encanta Caifanes, Café Tacuba, soy fan, Eli Guerra, Santa Sabina, ¿no? Así como muy de lo viejito. Ya más gronchero hacia lo alternativo, me encantan los Smashing Pumpkins. O sea, esa sí puede ser como el soundtrack de mi vida. Y hace unos Ya vi por qué te invitó Diego. Tienen los mismos gustos. Es corriente de MC porque Sí, conoció sí, también sí. el rockero. Ah, no, el Colimaines también es otro melómano consumado. Fui a ver a Shakira hace unos días, me encanta también. Y algo que me dio mucho gusto del concierto que vi de Shakira ahora es que retomó sus bases, orígenes sí, sus orígenes. rockeros. Sí. O sea, ya verlo otra vez rockeando, sí, pues agradece el guiño a las generaciones del pasado que la fuimos. Oye, cultura mexicana, para decir, pues dos personas icónicas de la música en México, Luis Miguel y Juan Gabriel. Yo sé que uno es intérprete y otro es, bueno, es cantautor también, ¿no? Sí, pero sí, pero ¿cuál de los dos?
No, pero es que son muy diferentes. ¿Verdad que sí? O sea, yo siempre digo lo mismo. Sí, no, a ver, no, Luis Miguel toda la vida, soy muy fan de Luis Miguel. No, a mí no me gusta el pop, me choca, me saca ronchas, pero pues Luis Miguel es el sol y soy una fan. Además luego llegué a conocer alguna vez en un concierto, es un guapo, guapísimo, huele delicioso. O sea, esa gente que cuando pasa deja así como su aura, o sea, así como su que estela de... Tiene mucha aura. No, es espectacular Luis Miguel, guapísimo, canta increíble. Juan Gabriel es el divo de Juárez, es el mejor, de los mejores compositores del mundo, no nada más de México. Lo amo también, no hay una canción de Juan Gabriel que no acompañe una parte de mi vida. Y la verdad, sí, cuando se murió Juan Gabriel lloré. Sí. O sea, lloré una semana entera, o sea, no, estábamos desconsolados muchos por eso, ¿no? Pero a lo mejor si me pusieras a escoger entre, no sé, Alejandro Fernández y Luis Miguel, pues Luis Miguel. José y Juan Gabriel. Juan Gabriel. Pero me gusta mucho José. O Luis Miguel y Cristian, pues Luis Miguel. ¿No? O sea, esas son más complicadas. Ok, ahí te va una pregunta. ¿Te gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? ¿Sí? ¿América o Chivas? Chivas. Ok, o sea, ¿si eres Chiva de corazón o...? Okay. De hecho, le voy a las Chivas. Ayer Pumas ya los dejó en 11, entonces ya los sacamos. Somos CU aquí. Bueno, Pumas. Pumas es mi segundo equipo. Okay. Pero ese es como que Pumas es el segundo equipo de todo el país, sí. ¿no? Sí. Son los que están jodidos. América. Y tengo que decir que mi esposo me engañó. De haberlo yo sabido, no me hubiera casado con él. Me lo ocultó hasta sus últimas consecuencias. Es americanista. Ok. Como muchos de nosotros. Yo tampoco me hubiera casado con un americanista. Pues claro que hecho, no, pero me lo ocultó. Ya desde ahí las peleas maritales están graves. No. Muchos cuando a uno ganaba otra vez Cruz Azul, como que el segundo era de todos el Cruz Azul, como ya les toca. Ya les toca. Los memes ya fueron muchos, ya es una década de cabollear al Cruz Azul, ya le toca llegar. Creo que ahorita toca lo mismo con Pumas, que vuelva a llegar. Sí, ya urge. Oye, Lau, y a ver, ya regresando un poquito en materia política, una pregunta complicada, porque pues ha estado la discusión sobre todo en las últimas semanas y en un mes tan importante para la lucha de las mujeres como es marzo, que en este marco haya sucedido lo que pasó en la Cámara la semana pasada, yo creo que es un desagrado para todos, pero la pregunta que te haría hoy que el sistema ha fallado a las mujeres por defender un alfil del régimen, ¿llegaron todas? ¿Sí llegaron todas? No llegaron todas. De hecho, justo hubo una concentración el sábado de colectivas feministas, todas y varias, bajo este lema. No llegamos todas. Y no llegamos todas, primero porque, a ver, o sea, esto se ha venido siendo una historia con la 4T, pero también con los gobiernos neoliberales, en donde sistémicamente el Estado está construido para proteger al abusador, ¿no? Contra las mujeres, pero contra todos en general, ¿no? Pero contra las mujeres es muy claro, porque hay toda una lógica ahí, por supuesto, de feminicidios, de abuso, de violencias y de machismos y patriarcados, ¿no? Entonces, primero te diría, no llegamos todas. Esto es otro cuento de la posverdad, que han querido construir una narrativa alrededor de la presidenta. Yo a la presidenta la respeto mucho, pero la presidenta no es feminista. Nunca lo ha sido. Y nunca había sido de su interés hasta hace un par de meses. Ojalá sí, así como no entró una presidenta que es feminista, ojalá sí salga del cargo siendo feminista, porque tampoco es de que tengas que nacer en el feminismo para ser feminista. Puedes abrazarlo en el momento que quieras, en el cargo que quieras, a la edad que quieras. Pero tampoco es una gripa, ni es una moda. O sea, eres o no eres feminista, y estás o no estás con la causa. Y lo que ha hecho la 4T una y otra vez es justo engañarnos a todas diciendo que son y que ahí están y hacen la pantomima. Pues la narrativa, pero a la hora de la verdad, siempre nos terminan dejando cayendo al vacío. Mira, llegó la primera presidenta de la República en la historia de este país, y salen las trabajadoras de la justicia por la puerta de atrás. Todas. Juezas, ministras, magistradas, mujeres que toda su vida se han dedicado a la justicia del país, que es una misión de vida, que es una vocación de servicio, como ya lo hemos hablado, que han dedicado tiempo, espacio, parejas, relaciones. Yo he hablado con muchas de ellas. Son trabajos tan complicados como el mismo que me toca a mí hacer en la política, que muchas terminan tomando la decisión de no ser madres, de no ser parejas, de no casarse, porque es muy difícil que te aguanten el paso. Le dedicaron 20, 30, 40 años a esa misión de vida. Han estado trabajando por los derechos de todos.
y por la puerta de atrás, todas hoy se van, después de todo lo que le han entregado la justicia a los derechos del país. Entonces, esa fue la primera gran llamada de atención, que si no la vimos, ¿no? Cómo llega la primera presidenta, pero todas las demás trabajadoras de la justicia se van al demonio, eso ya era una llamada muy clara de atención. Luego viene también lo que le están haciendo a las trabajadoras y trabajadores de los órganos autónomos, van para afuera. Del Poder Judicial, nada más para poner un ejemplo, hay casi 12,000 trabajadores de confianza, versus los de base, ¿no? Los de base son casi 40,000. Pero de confianza son 12,000. Y de esos 12,000 trabajadores de confianza, que son los que van a echar a la calle ahora que venga todos estos cambios, el 80% son mujeres. ¿Y saben por qué son mujeres el 80%? Porque en este país se sigue sin basificar a las mujeres. Okay. Porque se embarazan, porque no sé qué, porque aquí, por allá, porque machos siguen sin basificar a las mujeres, incluso en el Poder Judicial, que siempre dijimos que tenía problemas, que tenía que reformarse, que era una basura como se comportaba la mayor parte de los casos con la gente, pero no estaba ahí en la toma agresiva de la Corte y de los juzgados, estaba en la reconstrucción desde los cimientos de las fiscalías y los ministerios públicos. Pero bueno, ese es otro gran tema. Entonces, te diría, ahí estaba el primer aviso, y ahora con lo de Cuauhtémoc Blanco, tenían en sus manos la posibilidad de que un abusador enfrentara la justicia. A nosotros no nos toca decir, como Cámara de Diputados, si es inocente o es culpable. No, simplemente quitarles ese escudo protector para que sigan investigando. Es para investigar y para investigar. Ese escudo de privilegio. La inocencia de él sigue inerme. O sea, lo que voy es... Y el fuero no es un derecho, el fuero es un privilegio. Es un privilegio que se le pone al político estando en el cargo. Tiene una razón de ser en la ratio iuris para que pueda seguir en el cargo y no se cuarte pues digamos el mandato de cierta forma que tiene dentro del poder y que subsista pues digamos el derrotero que va siguiendo el partido, ¿no? Y sus temas políticas públicas. Entiendo la parte, pero sí tienes razón, o sea, él sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque el sistema acusatorio así lo tiene. Nosotros no podíamos impartir la justicia ahí. Claro. No son juzgadores. No es lo que íbamos a hacer, pero tampoco podemos obstruir la justicia. Y eso es lo que hicieron. Entonces, éramos 251 mujeres en la legislatura de la paridad, de todos los partidos políticos, con la primera mujer presidenta en la historia de México. Nosotras pudimos haber hecho con nuestro voto el cambio, y el PRI y Morena y el Verde Ecologista. ¿Cuál crees que sea la causa del PRI de proteger el PRI? ¿Por qué se habrá doblado? Pues amor con amor se paga, ¿no? Están protegiendo a Alito Moreno, que también trae un proceso de desafuero atorado. Y así de claro, y ellos decían, junto con los de Morena y el Verde, bueno. Lo que pasa es que el expediente y la fiscalía siempre son las mismas chingaderas contra las víctimas. Y les voy a decir una cosa, al agresor no solamente le quitaron de encima este proceso de desafuero, sino que lo subieron a la tribuna a defenderse, a la máxima tribuna de este país. No está al presunto violador lo subieron a la máxima tribuna del país, y a la víctima nunca le dieron la oportunidad de hablar en la Cámara de Diputados. No la citaron en la sección instructora, no la citaron en el Congreso, no pudo nunca hablar, pero el presunto violador sí. Por eso hemos dicho que Cuauhtémoc Blanco tiene que pedir licencia, está obligado a pedir licencia. Le hemos dicho a Luis Alcalde de Morena, como la primera presidenta también de Morena y hoy como el partido oficial en el poder, tiene que separarlo de su militancia mientras se investiga, tiene que separarlo de la bancada mientras se investiga y tiene que solicitarle que pida licencia. Hay disciplina o no de sus militantes y tienen ellos dirigencia o no, porque más allá de que no quisieron desaforarlo en la Cámara de Diputados, Morena bien podría desde sus órganos de dirigencia poner en orden a este señor. No lo van a hacer. No es la primera vez que Morena protege a un agresor. Ahí está también Félix Salgado Macedonio. Claro. Y en tu criterio, ¿por qué esta defensa tan férrea con Cuauhtémoc Blanco? ¿Por qué él en específico? Tiene una relación muy estrecha con el primer piso de la 4T, con la presidenta. ¿De dónde viene esta necesidad de defender a uno de los? Yo creo que hay mucho dinero detrás. O sea, yo sí pienso, ya me dio hambre. Yo sí pienso que hay mucho dinero detrás. O sea, sí, seguramente es ¿no dejaría un estigma? Impagable lo que paga a la 4T
Cuauhtémoc Okay. Blanco. O sea, sí les es un recurso efectivo dentro es de un financiador. Lo vimos al principio del mandato con Harfuch, pues hubieron muchos en la operación en Hamburg que pues no les tembló la mano al momento de aprenderlos, de enjuiciarlos, pero en específico con Cuauhtémoc sí, tú dices que es monetario el asunto. Sí, es un financiador de la 4T y habrá que ver también de dudosa procedencia el recurso, ¿De dónde viene el recurso? Porque tiene 12 carpetas de investigación. ¡Fua! Es muchísimo. Además de la de... Pero no es de género, nada más violencia de género. No, tiene que ver también con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, o sea, tiene todo un proceso. Yo, dentro de las peticiones de este pliego petitorio que hicieron las feministas el sábado, ahí en la glorieta de las mujeres que luchan, que además les mando todo mi respeto a todas, desde que empezaron a organizar una Paola Zavala, una Gema Centeno, una propia Alessandra Rojo de la Vega, todas con encargos distintos, pero todas con la misma noción de justicia para las víctimas. Me uní a ayudarlas a convocar, pero siempre también con la convicción de que tenía que ser también el momento de ellas, ¿no? Tampoco podíamos nosotras, las políticas... Sí, como si fuera ¿no? oportunista, ¿no? Ahora sí vamos al... De repente vi que llegó ahí gente del PAN, ¿no? Llegó Xóchitl, llegó mucha gente, pues un poco... Yo decidí no hacerlo. Yo hablé con todas ellas y les dije, pienso que ya las acompañamos y convocamos y ayudamos en todo lo que se pudo, pero ahora es su momento. Claro. Pero las que quieran ser vocales está muy bien también. O sea, no nos vamos a decir que no entre nosotras mismas, de ocupar espacios relevantes, porque siempre nos hacen eso los machos, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio se logró, el mensaje fue muy claro, ningún agresor en el poder. Y dentro del pliego petitorio está que a la fiscalía, la actual, la de Morelos actual, reconstruya el expediente, haga un caso fuerte para que se le quite acá el fuero. Yo te diría, creo que el asunto está muerto, creo que el desafuero de Cuauhtémoc está muerto. Morena insiste que todavía tienen la posibilidad de construir un buen expediente con la fiscalía. Me parece increíble que le echen la culpa a un fiscal en un país en donde ninguna fiscalía funciona y a todas las víctimas les gusta lo mismo. Esa impotencia por parte de las víctimas también, ¿no? Porque, digo, lo hemos visto varios, yo que soy abogado penalista, que siempre hay pues uno nota cuando el tema es político que te quedas sin brazos, ¿no? O sea, de verdad, se ve. Yo también, Diego alguna vez me compartió una persona víctima contra un servidor público de la 4T, que también yo intenté, y de verdad que en audiencia hice valer todas las pruebas. Me mandaron al juez más corrupto, o sea, pusieron a un juez a modo, de verdad que era machista, o sea, de verdad una audiencia de violación de derechos humanos. Horrendo. Que me daba ganas. Hay un video en la audiencia donde yo casi le mento la madre al juez, ¿no? Pero esa es impotencia. Yo me acuerdo que salí enojado. Entonces no me imagino cómo sale la víctima hasta que un delito quede impune. Pero volviendo, nada más haciendo la anotación, un comentario, te voy a hacer una pregunta que me gustaría abordar ya de tema de seguridad nacional. Antes de que vayas a eso, entonces déjame preguntar algo. Escuchaba, creo que fue a Cuellar, que decía que iban a meter una iniciativa para cambiar la ley del fuero, para que en el caso de una denuncia penal pues, se les quitara en el momento. En automático. ¿Lo ves procedente? ¿Crees que sí salga? ¿Crees que el régimen sí la vaya a impulsar? Eso es lo que... Mira, a mí, o sea, primero lo primero. Todo mi reconocimiento a las diputadas de Movimiento Ciudadano por la lucha que dieron en el Congreso ese día. Metieron el cuerpo, o sea, lo que hacemos las feministas para luchar por los derechos de las demás es siempre meter el cuerpo. Es una lucha muy física, porque el patriarcado no se deja nunca. Y vieron cómo armaron todo un cerco de mujeres protegiendo al abusador, al presunto violador. Entonces, Ivonne Ortega metió cuerpo, yo metí cuerpo, todas hicimos ahí lo que teníamos que hacer. Las panistas hicieron también un trabajo espléndido y a todas les mando también todo mi reconocimiento y toda mi sororidad. Se hizo una defensa importante de no dejar hablar al presunto violador cuando ni siquiera a la víctima se le había dado la oportunidad. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, Movimiento Ciudadano siempre ha tenido una posición muy clara con respecto al fuero. No es un derecho, es un privilegio y fuera fuero. O sea, lo hemos dicho siempre. Maynes presentó una iniciativa desde la primera vez que fue diputado federal. Justamente para quitar el fuero.
la tercera cosa que quisiera decir, y eso se los gritaba además Patricia Mercado ese día, que yo a Pati Mercado, Patricia es una luchadora social de toda la vida y es una mujer muy seria, de acuerdos, de diálogo. Nunca había visto yo a Patricia Mercado gritarle como les gritaba a los de Morena con lo que estaban haciendo, de la impotencia que ella sentía. Y lo que les gritaba a Patricia era: el fuero no es un derecho, es un privilegio. Están ustedes atropellando todo el sistema de este país. O sea, Patricia, insisto, que siempre ha sido la del diálogo y la del acuerdo, pues ya hasta ella la lograron sacar de sus casillas, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con la propuesta de Ramírez Cuellar? Esta es mi opinión muy personal. A mí sí me parece patético que asuman un papel como si fueran opositores. No son opositores, son el partido en el poder y tienen una mayoría nunca antes vista regalada por el Tribunal Electoral, porque se la robaron, se la regalaron. Pero la tienen hoy, la ostentan hoy y la han ostentado de manera también peligrosa para la democracia del país. ¿Por qué presenta una iniciativa así, como si no fueran gobierno, como si no fuera la persona más cercana a la presidenta de la República en la Cámara de Diputados? La quieren sacar, van y la presentan y la sacan en una sentada como sacaron la toma agresiva al Poder Judicial. Entonces esto es una cortina de humo para que se deje de hablar del presunto violador y el acuerpamiento que le dio el Estado, porque aquí también es el Estado el que cuerpea y acuerpa abusadores y violadores. Como pegan solo. Y del otro lado, pues vamos a armar la cortina de humo del fuero. Por favor, si quisieran quitarle el fuero a Cuauhtémoc, se lo hubieran quitado. Si quisieran que la iniciativa del fuero saliera, ya lo hubieran sacado. Pues como la reforma judicial, ¿no? Fast track, coordinación de... Sí, rapidito. Hemos visto su maquinaria legislativa y su operación. Se tarda más una quesadilla de tinga con sí, broma, ¿eh? Que sacar se hicieron abogado al fiscal de la Ciudad de México, ¿no te acuerdas? En 24 horas. Entonces, es que sí se la vuela. Aquí no engañan a nadie. Si no, también es una cortina de humo a Teuchitlán. ¿No crees que lo vayan a utilizar? Sí, seguro que para sí, el campo de también, exterminio? seguro que sí. Pero más bien yo veo que lo de Cuauhtémoc es una cortina de humo a lo de Teuchitlán. Por eso, Y ahora lo del fuero es una cortina de humo a lo de Cuauhtémoc, ¿no? Claro. Eso me lleva a la otra pregunta. Ahí va. O sea, en la historia de México se ha visto, y hay vestigios y hay indicios, de que existe por parte del gobierno federal protección oficial organizada, además, que no solo presencia es comitivo, o sea, sino que es omiso en este tipo de, hoy con lo de Teuchitlán que ya estamos viendo, en propiciar además el tema de la coordinación entre el narcotráfico y el gobierno federal, ¿no? O quien esté en el poder en ese momento. Porque, pues, yo sé que es un chisme entre pasillos y, ¿no? Pero ya se habla de un narcoestado. Hoy se le ha desbordado al gobierno federal o al partido hegemónico que hoy lo encabeza la titular del Ejecutivo, que es Claudia. Ya los rebasaron, o cómo lo ve Movimiento Ciudadano, hablándose del tema también a lo mejor desde el punto de vista ya de violencia, ya es algo que ellos ya no pueden. Ahora parece que hasta memes salen, ¿no? En el PRI, coordinación entre narcotráfico y gobierno estado, ¿no? Y en Morena, el narcotráfico decide quién va a estar en el cargo, casi, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta realidad de México respecto a qué acciones de seguridad pública y luego ya que trascienden a seguridad nacional, porque la seguridad nacional es multifacética, es multidimensional, es decir, ya no nada más es la amenaza externa hacia el interior, sino de grupos adextra al gobierno que también amenazan pues la convivencia que debe de haber en un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? O sea, ¿si hay pacto y ya se le salió de las manos por esta política de abrazos no balazos o cómo se ve? Pues es que yo creo que lleva mucho tiempo el crimen infiltrándose en todas las estructuras del país, en todas, de manera escandalosa en el obradorato. Pero, a ver, o sea, pues presidentes municipales, ya no solamente presidentes municipales comprados por los narcos. O sea, ahora ya tenemos gente que emana de sus filas y se presenta una elección y la gana. Claro. ¿No? Hasta en los jueces, ¿no? Bueno, con los jueces eso es un escándalo. O sea, ya hay una lista ahí ya de al menos 200 que están vinculados directamente con el crimen organizado, ¿no? Ahí está Miguel Mesa haciendo un trabajo, un abogado fantástico que está haciendo un trabajo muy puntual de seguimiento a esta problemática en la elección judicial. Pero bueno, a ver,
secretarios de finanzas, tesoreros. O sea, hablemos primero del primer gobierno, el gobierno que está obligado a resolver los problemas a la gente a quemarropa, que son los gobiernos municipales, ¿no? Entonces tienes ya alcaldes que mandan directamente a las filas del crimen organizado. Tienes secretarios, tesoreros, el de obras, que son enviados de ellos. O sea, ellos llegan con los alcaldes y les dicen, a ver, quiero obras, quiero seguridad pública, quiero la tesorería, quiero tal. Y las tienen. Tienes algunos diputados, senadores locales o federales vinculados también, ya están los señalamientos. Yo me acuerdo de la narcodiputada esta del Chapo del PAN, hace 1 o 2 legislaturas, no creo que hace 2 legislaturas. O sea, es decir, de nuevo, pues si Morena nada más, discúlpenme, pero esto es sistémico de nuevo. Esto es un problema que se tiene que atender con una visión de Estado, que la federación tiene que entrarle. Está bien padre, por un lado, decir, ay, sí, todo el poder a los militares, todo el poder a las Fuerzas Armadas, vamos a militarizar la seguridad pública, vamos a militarizar la Constitución, ¿no? Tienen 251 funciones hoy de civiles los militares en sus manos, ya habilitadas por la Constitución, ¿no? 251. Tienen ya la posibilidad de tener todavía más funciones de civiles aún en tiempos de paz. Eso es la reforma que hicieron hace unos meses, que es la reforma militar que hicieron en el país. Sí, sí. Y entonces, y la Guardia Nacional, y la Sedena, y ahí están con ese tren del mame, y luego vienen los problemas a nivel local, con la seguridad, porque están desarticuladas las policías, porque están desarticuladas las presidencias municipales, porque las fiscalías no funcionan, porque no les dan ni un peso, porque no las vigilan nadie. Obsoletas. ¿No? Sí. No sirven para nada. Para nada. Bueno, sí, para joder. Y entonces, ahora sí, ay, no, es que los estados no están haciendo su trabajo y es que, óiganme, perdónenme, pero tienen todo el poder desde la federación para hacerse... Claro, porque cuando... sí, justo, es lo que platicábamos. Cuando es gobierno federal de que no lleguen a votar para la reforma judicial, que también le metieron una orden de aprehensión Laida Sansores, ¿no? Luego fast track, para que no llegara, creo que alguien del Senado de Movimiento Ciudadano, se me fue el nombre. Sí, O sea, ahí sí hay coordinación entre federación y estados. Pero cuando se trata Sinaloa, cuando se trata otro tipo de asuntos, parece que dejan... Y de nuevo, o sea, es tan complejo que aquí no nos podemos permitir echarnos culpas, y fue él, y fue él, y fue él. Eso sería lo más patético y sería lo que haría la vieja política todo el tiempo. Nosotros en Movimiento Ciudadano, porque gobernamos Jalisco, siempre dijimos total colaboración con la federación, total colaboración con todo el ecosistema, incluidos los militares en este problema, pero no podemos seguir sosteniendo que la respuesta a la no infiltración del narcotráfico en nuestras estructuras y la impartición de justicia tiene que estar solo en manos de los militares. Porque no ha funcionado, porque llevan 17 años con esa apuesta y no solo están más adentro que nunca, el crimen organizado, de todas las estructuras, sino además se han triplicado, o sea, 300% se ha aumentado el número de asesinatos en el país desde que las Fuerzas Armadas tienen en sus manos las labores de seguridad. Entonces, si todo el dinero, porque está cobija, el presupuesto la jalas de acá, pues descobijas allá. Si todo el dinero se lo estás dando a los militares desde hace 20 años, pues ¿qué le queda a las policías estatales, a las policías municipales, a las fiscalías, a los ministerios públicos? Pues esto está hecho. Está muerto. No hay manera de que pueda la gente estar protegida con un sistema que se ha desmantelado, ¿no? Claro. Y como dices, sería ridículo aventar la piedra y decir fue aquel o está más coludido aquel o el otro, cuando es sistémico y es intrínseco con la forma en la que vivimos la política. Sí. Y ahí Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus hicieron una entrada muy firme los dos, de mucha colaboración también. O sea, creo que eso también la gente al final, a pesar de la tragedia, que es una tragedia, es una crisis humanitaria lo que estamos viviendo en materia de desaparecidos. De proporciones globales. Aquí tendría que estar inmiscuida la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos. Ahí yo te iba a preguntar, ¿cómo vive Movimiento Ciudadano, digamos, esta parte de que pues en Jalisco gobernaba en ese momento una persona pues afiliada a su partido, respecto a que no, pues es que no fue culpa de Morena, sino de quien gobernaba en ese momento? O sea, porque pues obviamente yo en palos, ¿no? Me imagino. El problema es cómo como Movimiento Ciudadano decir, a ver, pues
nosotros estamos diciendo que no es en el mando militar, pero tampoco nos coordinamos, pero ¿sí me explicó? O sea, y dentro de esa pregunta, para no entrar tampoco hacia el morbo de que yo nada más quiero atacar, para que no pienses que es por ahí, el tema de coordinación entre, ahorita que lo decía Damián Cepeda, yo veo más el tema de Trump como una oportunidad respecto a la coordinación que podemos tener entre soberanía, ¿no? O sea, de que a lo mejor labores de inteligencia, etcétera, para desmantelar, no desde el tema de las armas, pero sí del tema de cortarles en temas de cuentas, de dinero, ¿no? O sea, para no financiar la violencia de cierta forma. Entonces, primero la pregunta, la primigenia que te hacía no me acuerdo, ¿es Alfaro el que estaba? Y ya después, si quieres abordarlo. El exgobernador, ¿no? Sí. Mira, nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy orgullosos del gobierno que hizo Enrique Alfaro. O sea, es un gobierno que representó el futuro de muchas maneras, en materia de agua, de movilidad, de infraestructura, de desarrollo urbano, de derechos. O sea, hubo una defensa de los derechos de las infancias trans en su mandato y de muchas otras cosas. O sea, es decir, siempre fue un mandatario progresista de avanzada. En esta crisis humanitaria, con esta crisis de seguridad que el país lleva 2 décadas arrastrando, pues le tocó ser gobernador en medio de eso también. Sí. Siempre tuvo mucha coordinación con la federación. Ahí Enrique también siempre fue, a veces lo criticaban mucho por eso, que él decía, yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, yo soy gobernador de Jalisco. Cierto, para eso todos. sí. Pero lo tenía toda la razón. O sea, cuando yo hablo mucho con nuestros compañeros que ejercen gobiernos, siempre el equilibrio es muy delicado entre ser parte del partido, la narrativa opositora de alternativa del partido, que normalmente es una narrativa muy nacional, y la narrativa de gobierno, de quienes gobiernan, que es muy local. Entonces siempre el equilibrio está entre la vocación de alternativa opositora versus la vocación de gobierno. Y creo que Enrique siempre fue muy inteligente en eso. Enrique invirtió como nadie en materia de desaparecidos en Jalisco. Como nadie. O sea, aumentó 10 veces el presupuesto. Pero el problema no se pudo resolver, porque el problema ahí está. O sea, los desaparecidos, lo que hay detrás de los desaparecidos es una maquinaria para desaparecer cuerpos en un país que está en guerra desde hace más de 2 décadas y en donde metieron a las Fuerzas Armadas porque es una guerra. Claro. Y nadie se ha atrevido ni siquiera a llamarla por lo que es. Sí. Entonces, de nuevo, pues claro que la Federación tenía que entrar. La Guardia Nacional, o sea, incautó el inmueble. Aseguró el inmueble. De hecho, ya estaba asegurado. En septiembre del año pasado, la Guardia Nacional encontraron droga, encontraron armas largas y nunca se siguió investigando eso. Pues ellos ya habían tomado. Eso es lo que indigna. O sea, si ya está de cierta forma asegurado el inmueble, porque la Guardia Nacional lo hizo y después la Fiscalía pues tiene que tener una orden de la Fiscalía, no puede ser que si ya es como una protección del objeto del delito, nadie sabía nada. Eso sí, y luego salió ahí un reportaje en Latinos igual que, no por ser de Latinos no es cierto, ¿no? Pero sí que había un tema de Guerrero, de que había una convocatoria de una presidenta municipal que había llevado a 200 trabajadores hacia ese rancho, etcétera, ¿no? Sí, pero mire, entonces, a ver, o sea, yo veo una respuesta siempre muy complicada, un problema que es una crisis humanitaria, pero Alfaro hizo lo que le tocaba hacer. Luego tenemos a Pablo Lemus, que de inmediato entró sin lavarse las manos de nada, con una altura de miras. La verdad, aunque no fuera de Movimiento Ciudadano, diría, qué bien, eso es lo que tenía que hacer. También lavándose las manos de la politiquería. Y Pablo, de hecho, prometió desde campaña hacer una secretaría para las víctimas de desapariciones. Ahorita ya está por instalar la Comisión de la Verdad en Jalisco, que es lo que toca, o sea, todas las recomendaciones internacionales ante estos problemas, porque la visión debe de ser protectora de derechos humanos. Para que haya justicia tiene que haber una protección de derechos humanos irrestricta. Está ya la comisión por instalarse. MC pidió en la Cámara de Diputados también hacer una comisión ahí. Morena la votó en contra. Entonces creo que se está intentando hacer. A mí me tocó ver a Lemus en un acto de campaña pues sí, el inicio de la campaña presidencial de Maynés, que lo hicimos en Lagos de Moreno, Jalisco. Fue un evento ahí, o sea, muy lindo, ¿no? Todo lo que pasa en un evento de campaña. Y de repente se acercan un colectivo de familias de desaparecidos. O sea, porque claro que es una cosa que son los invisibles, no los quieren ver, pero los quieren desaparecer. Sí, claro. ¿No? Desaparecerlos, pero ahí están y es un dolor con el que... Ellos tienen una frase que es, tu ausencia es dolor infinito.
O sea, nunca puedes cerrar ese duelo porque, o sea, nunca vas a ver el cuerpo de tu hijo. O sea, digo, ¿cómo no puede haber una sensibilidad para esto? Pero bueno, y se acercó el colectivo y empezaron a gritar, ¿no? Quiero encontrar a mi sobrina, quiero encontrar a mi hijo, a mi hija, así está. Y Pablo Lemus, o sea, no pasó ni una fracción de segundo y Pablo Lemus estaba bajando del templete para hablar con ellos. O sea, yo pues presto mucha atención a esas cosas, pues además mi trabajo como coordinadora de campaña era también eso, ¿no? Yo ya iba directo a atenderlos, ¿no? Pero me ganó Pablo y mira que yo reacciono rápido y se quedó con ellos 1 hora y media platicando ahí, haciendo compromisos. O sea, digamos, ese es el gobernador que tiene Jalisco hoy. Ok. Y el tema de el posible... Intervencionismo. Ajá, pues de intervencionismo de cierta forma, no hablaría hoy de intervencionismo. Siento que es una hipérbole muy fuerte llegar a decir que allá hay un intervencionismo. Ahí sí se la doy a Claudia, creo que ha sabido manejar el tema de la negociación, ¿no? Sí, pintar su línea un poco, ¿no? pero sí, ¿qué opinas de recargarnos un poco, tanto en inteligencia o lo que decías, en recursos? Lo hizo Rubén Moreira en Coahuila y le funcionó en su... Para poder combatir la guerra. Y Rubén atendía a las víctimas una vez a la semana, de desapariciones y de muchos temas. Pues eso se sabe, porque además la gente habla entre ellos y está reconocido, o sea, también... Al PRI lo que sea del PRI, si hay que reconocer cosas, hay que reconocerlas. Cordy, ya, venga, por favor, no nos quiera aceptar la entrevista. Un gobernador que escuchaba a la gente víctima de los abusos y las injusticias. Es que, a ver, otra vez, es que no es blanco y negro tampoco el tema de Trump. Yo creo que quienes creen que Trump es la respuesta a los problemas de México. No lo es. No. Están equivocadísimos y van a ocasionar que el país se suma en una profunda crisis. Dejen ustedes diplomática, económica, social, de seguridad. Nacionalista, hablas de como que ese de por qué invaden mi... O sea, por qué... O del otro lado, ¿no? Ojalá ya venga Trump y le corrija la plana a la 4T, porque he escuchado voces así. O sea, otra dicotomía como la que vimos en el 2018. No, entonces, claro, entonces no es así. Quien crea que Trump nos va a solucionar la vida está muy equivocado. Trump no solamente no quiere a México, no nos quiere ni de broma, va a hacer todo lo posible para que nos vaya mal. Como ya lo ha demostrado una y otra vez. Si eso le pega a sus intereses, no lo va a hacer. Si eso le ayuda a sus intereses, lo va a hacer. Somos su piñata favorita. 2, es impredecible Trump. Entonces tampoco, aun cuando sí quisiera a México, que no es el caso, no puedes confiar nunca ni en su palabra, ni en lo que diga, ni en lo que no diga. O sea, es impredecible. Eso siempre es como de lejitos, como lo está haciendo la presidenta, y haciendo un manejo de comunicación aquí, haya sido como dicen las cosas. Sí. Lo que sí me preocupa mucho es si es que sí hay un plan, si es que sí hay, porque no lo sabemos, estamos jugando al plan sorpresa, ¿no? Sí, claro. Si es que sí hay un plan, como dicen que hay, pues nadie lo conoce. Y este señor, la realidad es que ya puso los aranceles. Sí. Ya los puso, Sí, ¿no? sí. Y faltaba mucho todavía, al menos hace 2 meses. No sé ahora, espero que no. Parece que Ebrard ya está casi que viviendo. Y Harfuch también. Pero hasta hace 2 meses no había ningún tipo de comunicación del gobierno mexicano con el gobierno gringo institucional. Yo estuve en Washington. Yo estudié en Washington mi maestría. Y fuimos invitados por el Wilson Center Institute, el Mexico Institute, quien nos invitó, una delegación de diputados, pues un poco a ver si podíamos armar la interparlamentaria, porque tiene como 9 años que la interparlamentaria no se hace. Y es el lugar de comunicación entre el Capitolio y el Congreso mexicano, que es igual de importante que entre los gobiernos ejecutivos, ¿no? Y nos dijeron con esta claridad, no se ha parado aquí un solo representante de México a querer hablar. Canadá tiene aquí negociadores desde hace 4 meses, viviendo aquí. Negociadores, no diplomáticos. Negociadores, aquí los tiene desde hace 4 meses. Aquí no se ha parado nadie. Te estoy hablando de hace 2 meses. Aquí anda Jalito nada más. no, aquí anda Juan Ramón. Sí. Pero tampoco mayor cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave con Estados Unidos? No quiero explayarme. El multilateralismo afuera y adentro. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que apostar a las relaciones con todo el mundo. Ya no podemos seguir poniendo toda... Nada más en Estados Unidos. Nada más en Estados Unidos. Esa es la clave para que ellos no crean que son tan importantes para nosotros, aunque lo siguen siendo. Y el multilateralismo adentro, porque tiene que haber conversaciones y alianzas multisectoriales
al mismo tiempo, que no se dependa de Trump o de Claudia nada más. O sea, es decir, entre empresarios, entre gobernadores, entre congresistas, entre universidades. Los factores reales de poder que constituyen al porque Estado. esos son los que presionan al trumpismo. Pero, por ejemplo, aquí en este caso... Pero nada más para acabar la idea, o sea, por ejemplo, en la negociación del Tratado de Libre Comercio anterior, cuando Trump estaba, que igual estaba ahí, mami, con que no sé qué, fueron los empresarios gringos y mexicanos los que se articularon y lo empezaron a presionar y los capítulos empezaron a renegociar por eso. Entonces, pues, claro que a Trump no le conviene eso, claro que a Claudia no le conviene eso, pero eso es lo que le conviene al país. Pero, por ejemplo, ahorita que decías multilateralismo, creo que Andrés Manuel medio lo intentó abrir las puertas al mercado chino. Tuvimos una relación como nunca con los chinos en el último sexenio. Pero en cuanto entró tanto Claudia como Trump, pues un retroceso importante porque pues Trump esperaba que nosotros le lleváramos la agenda, y parte de llevar la agenda es pues tú cierras los mercados con China y la interdependencia que tienes conmigo la mantienes, la solidificas y me cortas tus relaciones por Sí, fue un golpe en la mesa. Sí, un manotazo. Y pues fue todo este escándalo de que fueron a cerrar el edificio en el centro histórico. La Fayuca. Justo. Empezaron a ponerse más duros con los aranceles hacia China por el sector automotriz. ¿Hay posibilidad de generar ese multilateralismo en condiciones de Trump? Sí, yo creo que sí, porque de nuevo, o sea, Trump habla mucho y hace poco. Y creo que ellos, en el ánimo de no hacerlo enojar, cedieron muy rápido a las demandas. Y creo que ahora ya se dieron cuenta que no era lo correcto. O sea, que necesitan un poco estirar más la liga. Tampoco estamos en una posición de ventaja para negociar. No. Pero algo que me decían los gringos era porque al final no dejan de ser gringos y ellos son muy utilitaristas, ¿no? Son muy pragmáticos. Y más el ala trumpista, por sobre todas las cosas. Nos decían allá, oye, pero ¿por qué? O sea, deberían de venir con una contrapropuesta, aunque se los manden al demonio. Pero es una contrapropuesta, porque si esto no se vuelve bilateral, todo lo que haga Trump va a ser unilateral con México todo el tiempo. Y en ese caso ves, por ejemplo, siguiendo un poquito la corriente de David Ricardo, de que pues nosotros nos tenemos que fortalecer en nuestras áreas productivas, en lo que realmente podemos destacar, como lo tiene pensado un poco lo que nos quiso plantear la presidenta con el Plan México, que es fortalecer ciertos sectores productivos de México para que en lugar de que nosotros dependamos o de materias primas o de otros productos que vengan del extranjero, nosotros ser los que los creemos, los que los manufacturemos. ¿Esa es una alternativa? ¿Sí crees que sea posible en las condiciones actuales de México? Sí, ahora, otra vez, no es la única respuesta. No. O sea, hay que hacer de todo porque estamos o sea, la antesala que tenemos es la peor crisis económica que pueda vivir el país, con índole social y de justicia y de seguridad o sea, esto es un caldo de cultivo, es un polvorín. Entonces, claro que hay que hacerlo. Yo más bien apostaría mucho eso desde lo local, que ahí Movimiento Ciudadano siempre ha sido también muy claro y muy vocal. O sea, México cambia y va a cambiar a través de sus gobiernos locales, a través de su gente. Yo veo, por ejemplo, a Samuel García haciendo una campaña muy agresiva y muy buena de Consume Hecho Nuevo León. Estuve hace poquitito, voy muy seguido allá en Nuevo León y traen ya pero espectaculares, pero comerciales, pero redes sociales, pero influencers, pero artistas, o sea, y todo el gobierno mucho en consume interno. Y yo creo que todos los estados de la República pueden empezar a fortalecer eso desde sus capacidades. Yo vi esa respuesta por parte de Canadá desde el minuto 1, por parte de Trudeau. Sí. O sea, ¿por qué? Porque pues claro que es lo correcto. O sea, ellos también sufren mucho con lo que está haciendo, o sea, los gringos, la economía gringa, con lo que está haciendo Trump. Y quiero dejar algo en la mesa sin quitarle mérito a la presidenta, pero es una observación, quizás me equivoco. Creo que el estilo de negociación de Trump, de Trudeau, y el estilo de negociación de Claudia con Trump son diametralmente distintos. Por supuesto. Trudeau fue completamente frontal y le entró a los madrazos y amenazó con aranceles y los puso. O sea, fue completamente distinto. Todo lo que decían que qué bueno que Claudia no lo había hecho, lo hizo Trudeau. Y Claudia con un estilo mucho más suave, pero firme, pero al mismo tiempo negociadora, pero sin esta estridencia, pues. Y le celebraban mucho que gracias a eso logró los acuerdos. La realidad es que yo creo que a Trump les iba a dar los dos. Claro. Los dos lo que querían, porque les dio exactamente los mismos acuerdos a los dos y los dos tuvieron la misma, una actitud de negociación completamente distinta. Pero ahí te va. ¿No? Yo creo que ahí... Sí lo quiero dejar en la mesa, porque también... Claro. Pues no nos podemos autoengañar, ¿no? Sí, no es de meritar, pero ya te entendí la idea. Ahora, yo creo, y
justificando a la presidenta y mira que me cuesta, ¿no? O sea, la verdad es que es muy difícil. Me están viendo por primera vez, cabrones. Por primera vez, pero ahí te va la lógica. Yo creo que la vida se trata mucho de criterio y yo creo que ahí va mi siguiente pregunta. Y el criterio me lleva a especular rápidamente que Claudia se está viendo limitada por su propio partido. O sea, ella no puede negociar así de que, ay, sí, tal, porque si toma decisiones tajantes, atrás está un Monreal, un Noroña, gente que le está para atrás. Porque yo siento que... Por eso, pero eso afecta, trasciende a lo internacional. Puedes tener tú el sartén por el mango, pero si tus capacidades de negociación o tu habilidad para negociar no es la óptima, pues obviamente te van a llevar... ¿Cómo negocio hacia el exterior si hacia adentro no puedo negociar mis propias políticas públicas? Pero también hay factores externos. A ver, la dependencia que tenemos con el 80% de las exportaciones, pues no deja de ser algo que está en la parte atrás de la mente de la presidenta al momento de ir a decir qué tan dura o qué tan suave me pongo con el presidente vecino. Yo creo que eso también son factores que hay. Sí, por eso es multifactorial. No vamos a decir que hay, pero sí, sobándole poquito a Claudia. Sí, de ser buena onda. Por fin eres buena onda. Y la pregunta era, ¿sí estás viendo tú una ruptura hoy en Morena? O sea, sí, no sé si sea una ruptura. Yo creo que también el pensar que Morena va a caer porque se va a romper, pues es... Pero entre el primer piso y es no hacernos responsables también de los que queremos poner una alternativa en la mesa. Eso depende también de nosotros, los que estamos construyendo una alternativa, que el gobierno cambie hacia otro planteamiento, otro color, en este caso Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero yo no sé si sea ruptura. Yo más bien lo que veo, por lo que le conozco a López Obrador, es que generó todo un ecosistema de equilibrios para que nadie tenga el poder, porque él es el que tiene que seguir mandando. Entonces divide y vencerás, ¿no? Entonces el ecosistema es ese, ¿no? Reparte aquí, acá, todos se odian, ¿no? Entonces eso es siempre un lugar, o sea, imagínate cómo deben de ser las reuniones, ¿no? Así de que nadie, o sea, no solamente compiten por un tema de poder. Hay una disputa de poder, sino no se caen bien, o sea, tienen años de odiarse y de hacerse chingaderas, ¿no? Entonces eso lo tiene dividido para que nadie tenga el poder, y nadie tiene el poder absoluto hoy. Entonces ella tiene que negociar si quiere algo, ellos tienen que negociar si quieren algo, tanto Monreal como Adán. El partido tiene que negociar, adentro del partido Luisa tiene que negociar con Andy y Andy con Luisa si quieren algo, o sea, es una locura. Todo está dividido, ¿no? Mira, en palabras de nuestro último entrevistado, y no lo quiero recordar tanto porque no se le vayan a echar encima todo la 4T que conta de mi Carlos Madrazo, saludos, Charlie. Él decía que sí hay una fractura al fondo porque el primer piso no le quiere ceder todo el poder al segundo piso. O sea, que sí hay... Que ya que sí están compactados entre el primero y el segundo, y que entre el primero no le quiere dejar ahora tener la libertad creativa de gobernar a la Su frase fue, el primer piso ya tiene que entender que ya fue su momento. Sí, justo así. Literal. Sí, pero... No, o sea, yo lo que creo es que López hizo un diseño de equilibrio de poderes para que nadie tenga el poder. Y en el fondo, con la tradición charra mexicana que tenemos para hacer política, pues tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, tienen todo el poder, todo. Qué peligroso sería que todo ese poder estuviera solo en manos de una sola persona. Correcto. Con el presidencialismo, el hiperpresidencialismo que se vivía con el PRI, que nos gusta tener. Sí. Entonces, digo, híjole, o sea, lo siento porque no me gusta ver a una mujer que es la primera presidenta en esa labor tan minada, porque no es tan poderosa como los otros presidentes lo fueron. Claro. Pero al mismo tiempo también ellos son, como grupo político y como movimiento, lo más poderoso que ha visto el país en décadas. Entonces también qué bueno que están equilibrados, porque si no, agárrate, ¿no? Ahora, yo creo que la presidenta va a ir agarrando aire en términos de fuerza, conforme siga avanzando el sexenio, ¿no? Ya, como última, bueno, no como última, pero ahí te va una anécdota que Pablo Eriar, no sé si lo ubicas, es un columnista ahí de derecha, pero lo tenía que decir. Un amigo, le mando saludos. Tipazo, ¿no? Él escribe en su libro El Destructor, que acá lo tengo, en el 2020, ¿no? Que López Obrador, por el tema del avión y de que quería vender el avión presidencial y que los cachitos y tal, ¿no? Que no le funcionó, nunca vimos si se vendió, ¿no? No, yo López Obrador no lo mandaría a comprar ni las tortas. Sí, está cabrón, güey. Lo estafarían o traería otra cosa Otra cosa. Sea, no le puedes poner a administrar ni un peso, es malísimo. Malísimo. Entonces, qué bueno que lo dices y que ya estamos agarrando confianza. Pero lo que dice él
papeles, junta en Palacio Nacional a 20 empresarios, ¿no? Entre ellos Carlos Slim, gente importante, ¿no? También ahí Miguel Alemán y mucha gente, ¿no? Y justamente los junta precisamente para decir, oye, vénganse a comer tamales y atole y no sé qué. Ya sabes cómo él es muy de que, ¿no? De que le encanta la garnacha. Sí, le encanta la garnacha. Y que los junta precisamente para que les compre 3,000 millones de pesos en los cachitos, ¿no? Del avión. Y dice Pablo Eguilar justo, fíjense cómo el país desmoronándose a pedazos, güey. Y la oportunidad que tuvo para generar esta convención y decirles, cabrón, inviertan en México, vamos a invertir en infraestructura. Y lo utiliza para cumplir con la pinche narrativa, perdón que lo diga así. Entonces, o sea, qué desperdicio, cabrón, la sátira. Entonces él tiene una frase que dice, detrás del show está la crisis. ¿Qué piensas de esta narrativa que lleva Moreno? Pero López Obrador es el mejor propagandista que ha tenido México en la historia moderna. Y también es el mejor político. A mí no me cae bien, ¿eh? O sea, no es santo mi devoción, pero esas dos cosas las hace muy bien. Es pésimo gobernante, pésimo administrador. Las dos cosas, desde que fue jefe de gobierno lo sabíamos, se vio. Yo le decía a la gente que quería votar por él ahora en esta última elección, su elección presidencial, yo les decía, pero ¿cómo van a votar por él? Es verdaderamente nulo como gobernante. Ya lo tuvimos en la Ciudad de México, no se les olvide. O sea, la Ciudad de México se gobierna sola, por eso pudo. O sea, de verdad no podemos... Y pues ahí está. Sí, el resultado, ¿no? Pero es el mejor propagandista y es el mejor político de la historia moderna. Y te diría una cosa también adicional, porque son políticos de la misma generación y pondría en esa misma bolsa a Dante Delgado, ¿no? O sea, Dante Delgado también de los últimos... Lo que se conocen, ¿no? Sí, se conocen y fueron en su momento aliados y ahora están peleadísimos. Pero porque Dante, en mucha congruencia, se lo ha venido diciendo desde hace 5 años, López Obrador, Andrés Manuel, estás destruyendo al país. Y se lo ha dicho, tiene estas cartas, o sea, ha sido muy puntual. Todo el mundo dice, ay, pero una carta. Bueno, es que tienen que entender de dónde vienen estos dos señores, de esta cultura mucho más... De la disciplina, de la cortesía política. Entonces, las cartas son importantes. O sea, este intercambio epistolar es importante. Y yo pondría también a Dante como uno de los últimos titanes de la política mexicana de esta generación. De esa generación, ok. Y los dos, digo, López al final le pegó al premio mayor con la presidencia de la República después de haber perdido varias veces. Entonces, yo veo los dos justo con esta formación de políticos profesionales que tienen, que López apostó por construir un México donde él fuera el legado y lo consiguió. Lo consiguió. Y le cayó del cielo que heredara la primera mujer presidenta de la historia del país. Eso nunca estuvo en sus planes, pero cuando le llegó, y ahora ya le heredó eso a México. En también, un país de ¿no? simbolismos le pasa un báculo, o sea, lo hace muy bien el güey. Y del otro lado, Dante eligió que el legado que él le quería dejar al país es que los jóvenes gobernemos la siguiente en México. generación, claro. Y lo tiene pensado así desde hace Y eso yo décadas. te lo dije. Maynes, mis respetos en las universidades. Yo sé que tú fuiste coordinadora de campaña. ¿Cómo ves hoy a Movimiento Ciudadano en la pelea para 2030? Y esto yo creo que vamos a cerrar a lo mejor la pregunta. Yo tengo otra, pero va, no, si quieres, pero va, enfilándonos hacia allá, enfilándonos hacia allá. Ah, bueno, cortamos si quieren. Cortamos. Pum, cortamos. Sí. Lau, para ir cerrando, a ver, sabemos que todo lo que hoy está pasando en el legislativo, todo lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es una idea de grupo, una idea de equipo, una idea de proyecto que lo tenemos, yo lo tengo más que tatuado y sabemos por dónde va y qué es lo que estamos proponiendo a la ciudadanía, pero sabemos también de ti que traes una trayectoria única, vienes del gobierno de Monterrey, estuviste en el gobierno de Monterrey, estuviste en el legislativo local aquí en la ciudad, estuviste en el Senado, hoy estás en la Cámara, en el gobierno de la Ciudad de México también. Entonces, hoy que tienes esta oportunidad de contrastar tantos momentos de tu carrera política, para ti, ¿cuáles son los que podrás decir que ahorita en la legislatura son tus mayores éxitos? O mis mayores fracasos, ¿no? Porque luego de eso se aprende más. Me gusta mucho el legislativo, me encanta la labor parlamentaria, me siento muy contenta, me siento muy cómoda. Siento que hay un espacio también muy importante para hacer un contrapeso real, como no lo ha sido el Poder Legislativo desde hace mucho tiempo. Por eso es muy importante el 2027, que se construyan equilibrios desde el Congreso de la Unión y que los equilibrios del país dependan de la pluralidad y no de que si Morena, López Obrador les dividió el poder o no. ¿No? Claro. O sea, eso no, es lo que no puede pasar, tiene que depender de la pluralidad. Entonces, me siento muy cómoda ahí. Quizás es lo mío, pero quizás no lo sé. Me gusta mucho el gobierno también.
creo que mi reflexión con los gobiernos locales es no vuelvo a trabajar en uno a menos que sea el mío. Son la oportunidad perfecta de cambiarle la vida a la gente. Son la oportunidad perfecta de cambiar al mundo, ¿no? Está Richard Barber con este libro que se llama If Mayors Rule the World, y es clarísimo cómo desde lo local es la oportunidad perfecta de hacer efectivos los derechos de todas las personas. Pero en un país donde los municipios están quebrados, no les dan un solo peso, están infiltrados por todos lados, los presidentes municipales son poco menos que nada, ¿no? No tienen peso en la orquesta política. Hay mucho que reconstruir desde lo local en cuanto a la vocación y al oficio de poder, ¿no? No les podemos dar todas las atribuciones constitucionales, pero por el otro lado no les das ni un peso y los tienes castigados en las mesas de tomas de decisiones. Entonces hay mucho por recomponer, pero me gusta mucho también el gobierno. Hicimos cambios increíbles en el gobierno de la Ciudad de México, como por ejemplo, pues disminuimos en un 65% las muertes viales, que parece una tontería, pero no lo es. O sea, se mueren 3 personas diarias en esta ciudad por hechos viales, personas que no tendrían por qué morir porque todos los accidentes viales son prevenibles, todos. Y el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Y es gente, o sea, salen en la mañana, no se despidieron, no regresan. O sea, ¿qué puede haber más terrible que eso? Pues un desaparecido seguramente, ¿no? Pero son de estas pérdidas irreparables y no son números, son papás, mamás, hermanos, hijos, niños y jóvenes son los que más mueren por hechos viales. Entonces, eso es algo de lo que me siento muy orgullosa, de haber creado la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para defender y cuidar a la gente de no morir en el pavimento de manera violenta. La ley de movilidad, ¿no? O sea, estoy de verdad muy contenta de eso. Y toda el cambio de paradigma que le hicimos a la ciudad con la movilidad sostenible, ¿no? Antes se hablaba de coches y de la CETRAVI, que era ahí como Transilvania, y cambiamos a una cosa muy distinta con Mancera y con mucha gente ahí que se pusieron las pilas. En Monterrey me siento también súper orgullosa de haber introducido la agenda de medio ambiente y de movilidad por la primera vez en la historia de Monterrey. No tenían Secretaría de Medio Ambiente, no tenían Secretaría de Movilidad, entonces creamos una Secretaría de Desarrollo Sostenible, metimos en cintura a los desarrolladores inmobiliarios el tiempo que se pudo para que ellos son los que tienen en sus manos cambiar las ciudades, ellos son los que invierten y porque el gobierno se deja y es corrupto, construyen donde quieren y como quieren. No puede ser así. Entonces hicimos muchos cambios para que eso fuera distinto. Hicimos el Acuerdo Verde por Monterrey, que me siento súper orgullosa de eso, que era eso, así como decir, bueno, a ver, vamos a construir con la norma en la mano y van ustedes a generar medidas de mitigación verdes, corredores verdes, reforestaciones, sistemas de captación de agua pluvial, movilidad no motorizada. Y sí fue un planteamiento muy ambicioso en su momento. No salió al final, pues hablando de los fracasos, yo consideraría eso un fracaso porque el cártel inmobiliario se puso agresivísimo, pero lo intentamos y no podíamos decir que no lo íbamos a intentar, ¿no? Y en el Congreso, pues, esta defensa que estamos haciendo para el futuro del país. O sea, me tocó sacar la ley de movilidad como diputada local en su momento, me tocó sacar la agenda medioambiental ambiciosa, verde, ahora en el Senado, y aquí vamos por lo mismo, vamos por una agenda verde ambiciosa, vamos por una ley antiplásticos, por ejemplo, entre las cosas que ya están cocinándose, pero quizás lo más relevante que me ha tocado ahorita ahí es eso, estar defendiendo el espacio para que mi hijo y los hijos de los demás y los jóvenes tengan un planeta con futuro y un país con futuro, ¿no? Y muy loable, y se ve la lucha que están haciendo, mi reconocimiento. Ya la última pregunta. Sí, yo veía, o sea, en el tema de... Porque vi una entrevista que te acaban de hacer, no recuerdo tal porque ya perdí la fuente, pero sí decía que veías muy a estos perfiles jóvenes, estos perfiles que pudieran ser un poquito más visibles para Movimiento Ciudadano respecto a que la gente ya se está dando cuenta cuáles son los perfiles que pueden seguir, ¿no? Samuel García, Maínez, Colosio, Colosio, ¿no? Pablo Lemos, ya lo mencionaste. ¿Movimiento Ciudadano tiene claro a lo mejor quién puede ser más candidateable para la presidencia en 2030 o nada más, o más bien desde tu punto de vista personal, subjetivo, así de persona, decir quién dirías por sus aptitudes me gustaría, pero no hables desde lo política, sino desde a lo mejor esa relación que tienes con esa persona que dices es un tipazo y podría ser un gran cargo, además de que sí, obviamente abona sus aptitudes, pero también una persona que dices es honesta y puede llegar.
Mira, yo creo que Movimiento Ciudadano ha hecho algo justo que la vieja política, ¿no? Que es promover a los perfiles jóvenes. Y siempre hemos tenido, incluso en la elección presidencial pasada, pues mucho parque. O sea, muchas buenas candidaturas, muchas personas que perfectamente podían ocupar ese espacio y contender para ser presidente o presidenta de México. Lo que le pasaba al PRIAN de que no encontraba con quién y por dónde, ¿no? Lo que le pasó en Morena también estaba como... O sea, nunca fue tan claro, ¿no? Nosotros teníamos a Patricia Mercado, nosotros teníamos a Samuel García, teníamos a Enrique Alfaro, teníamos a Luis Donaldo Colosio, para empezar. Sí, tenemos... ¿No? O sea, y eso ya, o sea, es orgullo naranja, porque son nuestros cuadros y nuestros liderazgos más sobresalientes. Con este cambio generacional que también ha venido impulsando Jorge, Dante, yo, mucha gente que estamos ahí, pues se van incorporando a la lista Maines, ¿no? Con la gran campaña presidencial, pues crecimos en un 500% el porcentaje de voto del partido. Sí. Cuando la oposición otra se cayó completamente, nosotros crecimos. Sí. En la elección más difícil, yo creo que para el país, por la maquinaria morenista, ¿no? Tenemos también, por supuesto, a Verónica Delgadillo, que me encanta, ¿no? La alcaldesa de Guadalajara, fantástica. Además, una mujer de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la sororidad, es fantástica, Vero. Está Colosio, que lo había mencionado en la lista anterior, pero como en esta camada, ¿no? de juventudes, que Luis Donaldo es la persona que mejor encarna los problemas de injusticia y de abusos de este país. O sea, sí, nadie se lo contó. Luis tiene la gran posibilidad de encabezar un proyecto de reconciliación nacional, y eso pues sería lo mejor que le pueda pasar también al país. Y Luis tiene que estar listo si quiere hacerlo o no, porque también se vale, ¿no? Todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, para él su prioridad es su familia, y yo soy su amiga personal, soy su colega y siempre lo vamos a apoyar en lo que quiera hacer. Está Mariana Rodríguez también, que me parece fantástica. Todavía no le va a dar para la edad en aquel momento, pero Mariana, a ver, o sea, la elección de Monterrey fue durísima. Cerrada, ¿no? Durísima, cerradísima, y la perdimos en la operación del territorio. O sea, no fue culpa de Mariana. Mariana sigue siendo un cuadro para nosotros espectacular. Se perdió por la falta de operación del territorio, y ustedes saben que si no operas el territorio en ese tipo de elecciones, con ese aparato que Adrián sí tiene formado, son 6, 7 puntos que te sacan el día de la elección. El día de la elección. Claro. Entonces, yo creo que tenemos para dónde tirar. Yo siempre digo Patricia Mercado también porque la adoro, es mi mentora. Pero Pati siempre dice que no. Pero creo que es siempre una muy buena noticia saber que Patricia está ahí representando el trabajo socialdemócrata, laborista y feminista de mexicano. Y ya, la piece of resistance, la cereza en el pastel. ¿Tú tienes esta ambición en algún momento? ¿Te gustaría contar para la presidencia? Oye, si no, ¿qué te gustaría? ¿Qué sigue para Laura Ballesteros? La verdad es que, o sea, es muy difícil para quienes estamos en el oficio del poder no aspirar a la posición máxima, ¿no? O sea, pero claro. Que de repente dicen que es como a los futbolistas que no aspiran a ser o ganar un mundial o ser Messi. Y yo creo que hay que normalizarlo, Claro que las que tenemos vocación y oficio de poder queremos estar en el cargo máximo, que por supuesto que me encantaría ser presidenta de la República. Y desde muy chiquita lo pienso, lo tengo como enfocado. Pero te vas dando cuenta también que esto es un trabajo en equipo, que esto se teje en colectivo, que no depende solo de ti, que la política no va siendo, como dice Dante siempre también, ¿no? Entonces yo me encuentro muy tranquila. Yo creo que un primer gran paso para mí sería gobernar la Ciudad de México, eso me encantaría, ¿no? Y creo que voy a prepararme para en el 2030 presentarme a la candidatura. ¡Qué fregón! ¡Eso! Esto es un inédito. No, ya todos sabían. Fueron aquí en vivo y en directo. Bien. La quería sacar. Yo quería esa respuesta. Venga, sofistas, espero que la hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias por haber venido, Laura, por haber aceptado la invitación. Y yo sé que en tu agenda tan fuerte y es difícil que tengas un... y qué bueno que, o sea, por eso siempre pasan las cosas por algo que antes no se podía. Hoy tenemos más tiempo y miren, salió muy bien. Qué bueno, de verdad, qué bueno que viniste. Porque bienvenida cuando quieras volver. Este es tu espacio y pues nos va a subir muchísimo el rating. Ahora sí. Esperemos que sí. No olviden de suscribirse, darle like, prender la campanita y aquí abajito les vamos a dejar las redes de Laura. Pónganle
denle Mil suscribir gracias. porque a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda un chingo. Pásenla bonito. Saludos. ¡Vámonos! Gracias.